Amada iglesia, hoy vine a decirles que necesitamos no solamente entender la importancia del lugar secreto, sino que necesitamos acudir a Dios allí, a solas con Él, porque es en el secreto donde Dios nos va a hablar cara a cara, en donde podemos pelear nuestras batallas y tener la victoria asegurada. Es a solas con Dios donde podemos ser transformados y poner también todas nuestras cargas delante de Él. Pero allí donde vamos a encontrar alivio para nuestras vidas. El lugar secreto es el lugar donde Dios nos está esperando para mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Donde nos mostrará cosas que ya están preparadas para nosotros y que nosotros podemos alcanzar. Por eso necesitamos hacer todo lo necesario para valorar y amar el estar a solas con Dios. Gloria de Dios en medio nuestro. Padre, gracias. Mateo capítulo 6, versículo 6. Si ya están ahí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén y amén. Quiero leerles este mismo pasaje en la versión lenguaje actual. Dice así: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vayan a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Amén y amén. La vida con Dios es una vida maravillosa, es una vida preciosa, lleno de bendición, porque es Dios mismo quien nos dirige nuestro camino, que nos enseña, nos aconseja, que su presencia siempre permanece con nosotros, nos protege, nos guarda, nos aviva y siempre está allí para poder guiarnos, para nosotros poder llevar una vida cristiana en victoria, para que nosotros podamos alcanzar todo lo que Dios quiere darnos en esta tierra, pero para que también acabemos la carrera como Dios quiere que la acabemos. En esta vida no solamente estamos por pasar la vida y ya. Dios tiene propósitos, promesas, cosas maravillosas que quiere hacer con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y por eso es la importancia de estar cerca a Dios. Y no solamente esto, sino que además en su palabra se nos dice que Él quiere caminar con cada uno de nosotros. El Señor caminó con Enoc y dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios caminó con Moisés y el pueblo de Israel en una nube que iba en el día y una columna de fuego que iba en la noche. Y constantemente allí, todo el tiempo se nos está diciendo, Dios camina con el hombre o con algunos que desean caminar con Él. Y esto es porque Él desea esa comunión que tengamos con Él todo el tiempo. Que tengamos esa koinonía que significa compañerismo todo el tiempo con Él. Pero lo que pasa es que la religión se ha encargado de distorsionar eso. A pesar que la ayuda de la religión es poder acercar a la persona a esa conexión con Dios, lo que ha hecho la religión es tratar o hacer que la persona se olvide de una relación que se debe tener con el Dios Todopoderoso. Lo que hace la religión ha sido que tengamos conciencia o la realidad de nuestro pensamiento de que hay un Dios todopoderoso, pero nos ha limitado a ese compañerismo que Dios quiere que tengamos todos nosotros, a esa relación íntima que Dios quiere que nosotros todo el tiempo disfrutemos. Y yo les puedo decir algo, un verdadero cristiano debe saber la importancia que se le debe tener a esa relación con Dios.
Por eso hoy quiero que aprendamos de la importancia de esa necesidad de conocer a Dios, no solamente con ese conocimiento que ha sido implantado en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que necesitamos y debemos tener una relación íntima. Y eso se logra en el lugar secreto. No hay otro lugar donde nosotros podamos tener esa relación íntima con el Dios Todopoderoso. No hay otro lugar donde nosotros podamos palpar su gloria, escuchar su voz, disfrutar de su presencia, sino es a solas con el Espíritu de Dios. Por eso, si nosotros vamos al pasaje que leímos, se nos dice que nosotros cuando oremos debemos hacerlo en el lugar secreto. En la versión que leímos se nos dice que es estar a solas con Dios. Esa es la clave para todo en esta vida. Ese lugar secreto se convierte en un lugar que nosotros hemos escogido y apartado para ir todos los días delante de la presencia del Señor, a solas con Él, y allí disfrutar de su presencia, allí palpar su gloria. Ese lugar secreto es lo primero que el Señor nos dijo que debíamos hacer para poder tener esa conexión con Él todos los días de nuestra vida. Dios nos quiere a solas, porque allí es donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra en victoria total. Por eso es que el Señor nos está diciendo: vayan al lugar secreto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es en el secreto. Amén. Bueno, ¿y cuáles son esas cosas que solo en el secreto tenemos y que nos van a beneficiar de ellas? Porque se supone que Dios nos está diciendo que en el lugar secreto es donde encontramos todo. Pero ¿cuáles esas cosas que nosotros podemos encontrar en el lugar secreto? Quiero enumerarles alguna de ellas para que nosotros comprendamos que el lugar secreto no es un lugar para solamente tener tiempo de estar haciendo restos o prácticas y cosas que literalmente nos aburren, sino que en el lugar secreto está la victoria del cristiano, está la victoria de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. En primer lugar, en el lugar secreto es donde nosotros podemos pelear las batallas, pero es donde vamos a conquistarlas. Si ustedes saben, los campos de concentración del ejército son muy importantes porque es allí donde se reúnen para tener las estrategias, para saber cómo van a enfrentar al enemigo, para el lugar donde se preparan antes de ir a la batalla, para saber cómo poder alcanzar el objetivo que necesitan. Y es allí donde están reservando, donde están cuidando, donde están haciendo todo lo posible para que se pueda lograr el objetivo que se propusieron. Y ese campo de concentración lo podemos asimilar como el lugar secreto, en donde nosotros nos vamos a preparar para pelear las batallas que se enfrentan cada hombre y mujer de Dios en esta vida. En donde nosotros vamos a ir a escuchar las estrategias, en donde vamos a ir a prepararnos para salir y luchar y vencer a cualquier enemigo que se enfrenta, si no es que estemos en el lugar secreto. Por eso el lugar secreto es el lugar donde vamos a ir a prepararnos para luchar y vencer todo lo que se interponga en nuestro camino mientras estamos en esta vida caminando. Amén. Y el ejemplo más claro que tenemos es la vida de Daniel, un hombre que, a pesar que había sido exportado, que había sido exiliado a un país que no era el suyo, a un país idólatra, allí el Señor lo empezó a prosperar en gran manera. Y mientras estaba el reinado de Darío, el de Medio y el de Persia, allí ellos, los sátrapas, gobernadores que estaban allí, se levantaron para ir en contra de Daniel, porque el rey Darío tenía pensado ponerlo sobre todo el gobierno
de su reinado, porque había sabiduría en él, porque Dios estaba con él. Pero había algo que hacía Daniel, y dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Y esto lo tomaron en ocasión sus enemigos y le dijeron al rey que hiciera un edicto para que en el cabo de 30 días ningún hombre ni mujer orara o buscara a un Dios, sino solamente buscara al rey. Y aquel que decidiera irse en contra de esto, lo que iba a pasar es que lo iban a poner en el foso de los leones. Y ese edicto se firmó y dice que era irrevocable. Entonces, al escuchar el edicto, Daniel lo que hace es que va y se encierra y ora 3 veces al día, como dice la Biblia, como lo solía hacer al Dios Todopoderoso. Y aunque lo llevaron frente al rey, aunque había hecho todo lo contrario, lo que estaba el edicto, lo pusieron en el foso de los leones, pero allí el Señor lo libró, lo sacó en victoria y puso a sus enemigos allí en el foso de los leones. Y no solamente esto, sino que adicional a esto, el rey Darío lo promocionó, lo puso más arriba porque confió en el Dios Todopoderoso. Y esto sucedió porque fue al lugar secreto, peleó su batalla allí, y mientras estaba en medio de la prueba, Dios estaba peleando por él, le dio la victoria, pero también fue puesto en alto y el nombre de Dios fue glorificado en todo el reinado de Darío, porque Dios estaba peleando por Daniel. Pero este Daniel supo cómo ganar la batalla y era en el lugar secreto. Amada iglesia, necesitamos empezar a entender la importancia del lugar secreto. No es un tiempo solamente para ir y estar allí un ratico. Necesitamos entender que es el campo de concentración, podríamos llamarlo así, para que allí escuchemos lo que Dios está diciéndonos, pero para poder vencer cada batalla que libramos en nuestra vida. Y eso no es algo que suele suceder de vez en cuando. Ustedes lo saben muy bien, que el mismo Señor nos dijo que en el mundo siempre íbamos a tener aflicción. ¿Y esto por qué? Porque estamos en el mundo, pasamos pruebas, pero el Señor nos dio la estrategia, nos dijo cuál era la forma de vencer todo, y era que estuviéramos todo el tiempo en el lugar secreto. ¿Quieres vencer la batalla que estás librando en este momento? Necesitas correr al lugar secreto. Necesitas un milagro, necesitas mover la mano de Dios, necesitas que Dios ve y corre al lugar secreto, porque como lo dice la Biblia, el Señor va a mirarte en el secreto, pero te va a recompensar en público. Es allá afuera donde tú vas a ver el resultado. Mientras tú estás en el lugar secreto, tú vas a ver resultados allá afuera significativos en tu vida, y vas a poder ver grandes victorias en tu vida y en tu familia. Amén. Amén. Pero también en el lugar secreto somos transformados cada vez más a la misma imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo nos dice en la carta que escribió a los Corintios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Allí nos está diciendo el Señor que mientras estamos en el lugar secreto, estamos mirando la cara de Dios, el rostro de Dios, su gloria todo el tiempo. Y cada vez que lo hacemos, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Esa es la clave para que nosotros cada vez más podamos ser transformados, crecer en el Señor, poder cada vez más parecernos un poquito más al Señor Jesús. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el lugar secreto es el lugar donde podemos adorar a Dios todo el tiempo, sin ninguna distracción. Es allí donde estamos delante de la presencia del Señor, levantamos nuestras manos y palpamos su gloria, palpamos su rostro.
es en el lugar secreto, porque muchas veces dicen es que yo voy a la iglesia y adoro allí, y es importante que en la iglesia adores a tu Dios, pero también es muy importante que vayas al lugar secreto, que te presentes delante de la presencia del Señor y adóralo a Él. Y mientras tú adoras a Dios, aunque tú no te des cuenta, van siendo transformados. El Señor va renovando tu vida. El Señor te va dando fuerzas. El Señor va transformando todo en ti. Porque es en el lugar secreto donde pasan cosas sorprendentes, cosas inexplicables. Pero que el lugar donde necesitamos estar es en el lugar secreto para poder ver cambios significativos en nuestra propia vida también. Amén. En el lugar secreto nosotros podemos saber lo que Dios desea para nosotros. Dios tiene planes maravillosos y eso nos lo dice la Biblia. Dios nos está diciendo que Él tiene planes preciosos y maravillosos para con cada uno de nosotros. Nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que tú esperas. Pero ¿cómo saber esos planes? ¿Cómo saber las cosas que Dios tiene para nosotros? Si no es que estemos en el lugar secreto. Queremos que Dios nos hable, pero Dios nos está diciendo orar a solas con Dios. Allí Dios te va a dar todo lo que tiene planeado para ti. Moisés, el hombre que Dios escogió para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. El Señor, mientras los llevaba por el desierto, le dice, sube al monte y allí te voy a hablar lo que es conveniente para el pueblo. Y mientras Moisés subía al monte, se le dice que no tenía que subir con ninguno, sino solo, delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que estuvo allí por 40 días, 40 noches, hablando con Dios. Y si ustedes pueden ver, en el monte fue donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y le dio todo lo que necesitaba el pueblo de Israel, no solamente para ser el pueblo escogido de Dios, para ser ese especial tesoro para él, sino también para poder llegar a la tierra prometida donde Dios les había dicho que los iba a llevar. En el monte fue donde Dios le habló a Moisés y el pueblo supo qué era lo que Dios quería para el pueblo. ¿Qué era lo que necesitaban para poder llegar a la tierra prometida? ¿Qué era lo que era necesario para salir del desierto? Era allí en el monte. Eso es a solas con Dios. Es el lugar secreto donde podemos ir, escuchar la voz de Dios, donde abrimos las escrituras y allí el Señor nos empieza a hablar de las cosas que Dios quiere, que no solamente nosotros hagamos, sino los planes que Dios tiene para con nosotros. Es en el lugar secreto donde Dios nos va a mostrar ese tesoro que ya planeó para nosotros, pero también nos va a decir cómo alcanzarlo, nos va a decir cómo pelear nuestras batallas, nos va a decir cómo y qué debemos hacer para que nuestra vida sea diferente, para que podamos vencer, para que podamos alcanzar su bendición y para que la podamos disfrutar. Necesitamos ir al lugar secreto. Nos estamos perdiendo la voz de Dios por no ir al lugar secreto. Y yo les puedo asegurar algo. La voz de Dios es lo más importante que nosotros necesitamos porque es la que nos va a guiar en todo momento. Es su voz la que necesitamos para saber cómo salir de la prueba que quizás tengamos en el momento. Para alcanzar esos sueños, esas promesas, esos proyectos que tenemos. Pero es en el lugar secreto, no es en otro lugar. Y sí, nosotros escuchamos palabra de Dios en la iglesia. Y amén por lo que escuchamos y por lo que nos edifica el Señor en su palabra y también cuando estamos en la iglesia. Pero es que el Señor quiere hablarte también personalmente allí en el lugar secreto.
las cosas que yo he podido alcanzar, las cosas que Él me ha dicho que Él tiene preparado para mí, me las ha dicho es en el lugar secreto, no en otro lugar. Porque es hablando a solas con Dios. Es hablando cara a cara con Dios. Y es allí donde vamos a escuchar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Pero también en el lugar secreto es donde podemos hallar descanso y refrigerio para nuestras vidas. Mi Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Pero también nos dice su palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí estos pasajes nos están diciendo que el único que nos va a dar ese descanso, que nos va a dar refrigerio, es el Señor. Y si nosotros sabemos en dónde está Dios, está en el lugar secreto. Y muchos me pueden decir: pero es que Dios está en todo lugar. Y amén, Dios está en todo lugar. Pero como dice la palabra de Dios, en el lugar secreto, donde Dios ve en el secreto, es allí donde Dios quiere vernos, en el secreto. Cuando ustedes tienen algo que contarles a una persona especial, pero quiere que sea en secreto, tú no se lo dices delante de todos. Tú lo apartas a un lugar y se lo dices al oído, porque es algo secreto que realmente quieres que tú sepas, que Él sepa. Así es Dios. Hay cosas que Dios quiere hablarte al oído, y eso es en el lugar secreto. Hay cosas que Dios nos dice a todos, pero hay cosas muy personales que Dios quiere hablarte. Cosas que tú necesitas saber, pero solamente la vas a poder saber estando en el lugar secreto. Por eso dice también la Biblia: en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es en el lugar secreto donde tú vas a poder llegar con las cargas, aflicciones, dificultades, ansiedades, y allí las vas a poder descargar. Es allí donde tú vas a encontrar ese descanso para tu alma de lo que tanto necesitas, pero necesitas ir a correr al lugar secreto. Es allí donde tú vas a ser rejuvenecido en tus fuerzas, en tu pensamiento, en todo lo que necesitas para poder seguir adelante, seguir peleando las batallas, pero también seguir conquistándolas. Amén. Por eso es en el lugar secreto donde podemos acudir en todo momento. Podemos descargarnos, orar y clamar, que Él nos va a responder. Pero también seremos fortalecidos, y dice la Biblia: y la paz de Dios reposará sobre nuestras vidas, nuestros corazones, para traer alivio y descanso que tanto necesitamos. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros entendamos. Y aunque podamos saber lo que es importante en el lugar secreto, necesitamos aprender a entender la importancia de estar allí todo el tiempo, a solas con Dios, a solas con el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Pero hoy en día, aunque nosotros sabemos que es importante ir al lugar secreto, sabemos que Dios lo dice en su palabra, no lo estamos haciendo. Y esto pasa por motivos que nos están robando esa bendición de estar en la presencia de Dios. Quiero darles dos motivos que son como los más comunes, como lo que podríamos encerrar en todo. El primero de ellos puede ser que cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando cometemos un error, lo que hacemos es que nos sentimos indignos con Dios porque pensamos que Dios nos va a rechazar. Pensamos que Dios nos está haciendo a un lado porque como no somos perfectos, como no estamos siendo muy obedientes, por eso es que en vez de ir a orar, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y esto es algo que estamos permitiendo, porque estamos dejando que el enemigo nos inunde con esos pensamientos que son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Porque entre más necesitamos de Dios, más debemos correr a su presencia.
Entre más fallamos a Dios, necesitamos ir a correr, porque en el secreto es donde vamos a ser transformados, en donde vamos a poder ser edificados, transformados, cambiados, diferentes. Pero es en el lugar secreto. Si tú le fallas a Dios, corre a su presencia, porque allí vas a encontrar perdón, restitución. Vas a encontrar esa palabra que te va a levantar para seguir adelante, porque Dios nunca te va a dejar abandonado, Dios nunca te va a dejar avergonzado, pero necesitas ir al lugar donde Dios está esperándonos, y es en el lugar secreto. Amén. Pero lo otro, el más común, es la falta de tiempo. Muchas veces oramos a Dios para que Dios nos dé un milagro de provisión, nos dé trabajo. Y cuando nos da el milagro, ya estamos muy ocupados para volver otra vez a orar. Tenemos tantas ocupaciones en el día a día, tenemos que trabajar tanto tiempo que ya no nos queda tiempo para ir a orar. Y esto nos está robando esa bendición de estar en la presencia del Señor. Y algunos me dirán, pero es que no entienden que yo trabajo mucho tiempo. Les voy a dejar un ejemplo. El Señor Jesucristo, dice la Biblia que vino aquí a la tierra, pero no vino como solamente Dios. También dice la Biblia que vino como hombre, porque se hizo carne. Y mientras estaba aquí en la tierra, Él empezó a predicar, a hacer milagros sorprendentes, cosas gloriosas pasaban en donde Él estaba. Pero hay algo particular, y dice que en muchas ocasiones ni siquiera tenían tiempo para comer por tanta multitud que los apretaba. Ellos iban a ir a descansar a un lugar aparte, desierto, y allá llegaban las personas por la necesidad que tenían. No tenían casi tiempo. Y algo que me sorprende es que a pesar que no tenían tiempo, el Señor Jesús a la madrugada apartaba un momento a solas para orar al Padre. Y yo haciendo una recopilar todo esto, pensar en esto, decía, ¿y a qué horas tenía tiempo para dormir? Porque dice que iba a orar en la madrugada les iba a encontrar a los discípulos y seguían haciendo la obra que Él estaba haciendo. Y la pregunta era entonces, ¿tenía descanso nuestro Señor Jesús? Para Él era importante no solamente predicar, anunciar las buenas nuevas, hacer milagros, hacer cosas maravillosas, sino también apartar un tiempo a solas para estar con el Dios Todopoderoso, con su Padre, que es nuestro Padre también. Tanto así que antes de ir a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús antes de ir y ser apresado? Fue al monte Getsemaní a orar. Y oraba todo el tiempo. Y la pregunta es, si mi Jesús, el Dios Todopoderoso, necesitó y nos dejó la enseñanza de orar, ¿cuánto más nosotros, que tenemos tantas debilidades, tantas cosas todos los días, no necesitamos también orar? Por eso, no importa lo ocupado que puedas estar, no importa las cosas que estén rodeando, si tú apartas un tiempo para estar con Dios a solas, Él mismo te va a dar esas nuevas fuerzas que necesitas, pero te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es en el lugar secreto donde lo tenemos absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque allí estaremos a solas con Dios. Allí estaremos cara a cara con Dios y allí disfrutaremos de su presencia, pero también saldremos listos para ir y conquistar, para ir y vencer todo lo que se ponga en nuestro camino. Amén. Amén. Por eso, la importancia de que oremos en el lugar secreto. No estoy diciendo que no sea importante orar mientras vamos de camino al trabajo, quizás mientras estamos en la calle o mientras estamos en la iglesia. Todo esto es importante y lo podemos hacer.
Pero el orden o lo que Dios quiere que aprendamos, que valoremos, es estar en el lugar secreto. Amén. Amén. Por eso, amada iglesia, hoy vine a decirles que necesitamos no solamente entender la importancia del lugar secreto, sino que necesitamos acudir a Dios allí, a solas con Él, porque es en el secreto donde Dios nos va a hablar cara a cara, en donde podemos pelear nuestras batallas y tener la victoria asegurada. Es a solas con Dios donde podemos ser transformados y poner también todas nuestras cargas delante de Él. Pero allí donde vamos a encontrar alivio para nuestras vidas. El lugar secreto es el lugar donde Dios nos está esperando para mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Donde nos mostrará cosas que ya están preparadas para nosotros y que nosotros podemos alcanzar. Por eso necesitamos hacer todo lo necesario para valorar y amar el estar a solas con Dios. No es un cliché más. No es algo religioso. Es una relación real que necesitamos tener con el Dios Todopoderoso. Pero de la única forma para poder conocerlo más, para poder vivir esa diferencia, es estar en el lugar secreto. Por eso hoy necesitamos correr a su presencia y disfrutar de todo lo que Dios quiere darnos. Pero es estar a solas con Dios. Amén. Amén. Para mí es lo más importante. Antes de ir a disfrutar quizás con la familia, antes de ir a trabajar, antes de hacer cualquier cosa, yo necesito estar delante de la presencia del Señor. Porque quizás no sé qué me pueda deparar el día. Pero si yo voy al lugar secreto, Él me va a decir cómo lograr vencer. Me va a fortalecer. Me va a dar nuevas fuerzas. Me va a avivar mi corazón para seguir adelante. Me va a hablar. Y así podré saber que aunque se levanten cosas, Dios está conmigo. Dios va a ir delante de mí y Dios va a estar peleando para darme la victoria en todo momento y en cada circunstancia. Cuando se presenta una dificultad, yo no voy y corro a pelear por ella. Lo que hago es ir al lugar secreto y le digo: Señor, necesito que tú hagas algo con lo que está pasando. Y Él mismo se levanta y me da la solución. Y Él mismo actúa a favor mío y me da la victoria. Por eso para mí lo más importante, antes de empezar el día o antes de acabar el día, necesito estar en la presencia de Dios. Ha sido la razón y ha sido lo más efectivo que he hecho, es estar en su presencia. Amén. Amén. Por eso los que hoy quieran decir: yo también quiero tomar esa decisión. Yo también quiero a partir de ahora no solamente saber que es importante, sino aprender a valorar y amar estar en la presencia del Señor. Quiero que se pongan de pie. Porque el Señor nos está llamando a su presencia. ¿Quieres que cambien cosas en tu vida y en tu familia? Corre a su presencia. ¿Necesitas que Él pelee por lo que estás pasando? Ve y corre al lugar secreto. ¿Necesitas que cambie todo a tu favor? Ve y corre al lugar secreto. Muchos quieren un avivamiento, pero no quieren estar en el lugar secreto. Y el Señor me ha dicho a mí: entre más estés en el lugar secreto, más avivamiento vas a tener. Entre más estés en el lugar secreto, más grandes victorias vas a poder lograr tener. Así que hoy estamos delante de ti, Señor. Perdónanos, porque muchas veces las ocupaciones, porque, Señor, muchas veces las excusas que hemos puesto nos han hecho que perdamos, Señor, ese tiempo de estar delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces preferimos estar haciendo muchas cosas que estar en el lugar secreto.
Hoy queremos, Señor, correr a tus pies todos los días a estar a solas contigo, porque necesitamos escuchar tu voz. Muchas veces necesitamos descargarnos y solamente en ti lo podemos hacer. Necesitamos pelear nuestras batallas, pero no sabemos cómo. Por eso queremos ir donde tú estás esperándonos, Señor, para darnos esas grandes victorias que tanto necesitamos. Queremos un avivamiento, Señor. Por eso queremos ir donde tú nos estás esperando, en donde vamos a ser avivados, en donde vamos a ser transformados, en donde vamos a ser edificados, Señor, en donde vamos a ver cara a cara tu gloria y vamos a palpar tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero que allí donde estás, si realmente estás decidido a hacerlo, quiero que se lo digas a Él. Y no importa, empieza con 15 minutos, con 20 minutos, no importa. Lo importante es que estés en el lugar secreto. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Y de la única forma es estando en su presencia. Yo te doy gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Jesús. No quites de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, tu presencia. No queremos ir, Señor, tardíamente. Que cuando vayamos ya tú no estés allí. Queremos estar allí, poder encontrar y disfrutar, adorarte, exaltarte, escuchando tu voz, disfrutando tu palabra, Señor. Hablando contigo todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, esta es una decisión que tú debes tomar con Dios. Esto no es de apariencias. Esto no es de otra cosa más, sino de querer tener una relación más cercana y real con el Dios a quien te salvó y a quien te perdonó y a quien te amó. En el nombre de Cristo Jesús, vamos, toma esa decisión con Dios.